Ahorita nos vamos. Bueno, ¿quiénes de los que están aquí nos están visitando hoy por primera vez? Levanten su mano. Bien en alto. ¿A quiénes le pegaron un sticker aquí? Levanten la mano. Bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí. Espero que no sea la única vez que vengan. ¿Y quiénes de los que están aquí asisten a un grupo de amigos? ¿Recuerdan de qué han estado hablando todo este mes? Aunque aquí ya hay una pista bastante grande. ¿De qué les han estado hablando en los grupos? ¿De la qué? ¿Y saben lo que es la fe? ¿Qué es? Todos se saben ese versículo de memoria, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no lo sabemos de memoria. Pero hoy vamos a hablar de la fe desde un punto de vista un poco diferente, porque cuando nos hablan de fe, pensamos solamente en el hecho de que yo tengo que creer que Dios puede hacer un milagro en mi vida o en una circunstancia, ¿verdad? Pero resulta que la fe se desprende de algo mucho más importante y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y quiero iniciar con una pregunta. Vamos a poner la pregunta, Pipe. La pregunta. Dice, si alguien te dice que se reunirá contigo dentro de 5 días a las 6 p.m., pero no se comunica más contigo en el resto de la semana, ¿tú qué harías? Díganme la verdad, no vayan a ponerse ahora de los más espirituales y que la fe no, díganme la verdad. Alguien te dice, no, mira, listo, nos vemos el prox dentro de 5 días a las 6 p.m. aquí y ya desapareció la persona. ¿De qué depende? Pero tú no tienes el WhatsApp, esa persona no tiene celular. Tú no vas. ¿Por qué no vas? No se va a arriesgar porque después la persona no llega. Acá, a ver, ¿qué dicen? ¿Van o no van? Bueno, levanten la mano los que irían a esa cita. Oh, un buen grupo. ¿Y quiénes no irían porque le da duda de que la persona realmente vaya? La mayoría no va. Ahora, ¿por qué no van? ¿Les da dudas? Dudamos, ¿verdad? Hoy en día, nosotros necesitamos tener la certeza, ¿verdad? Si alguien, es más, ahí está todavía polemizando si van o no van. Es más, cuando ustedes se van a reunir con compañeros de estudio, de trabajo, planearon una salida de amigos o en el caso de los que estamos aquí en la iglesia, una reunión, tiempo de oración o lo que sea, se anuncia la hora, se anuncia el día, pero uno siempre tiende a que ese día que hace por WhatsApp, recuerda, ¿verdad? Mira, te recuerdo, ya sabes que sí vas a ir, ¿verdad? Y luego estás llegando al lugar y estás, ya voy a salir, ya tú también vas, porque nos da duda de que yo voy a salir y si la otra persona no va a salir de su casa, entonces yo quedo vestido, voy a perder tiempo, voy a pasar pena, ¿verdad? Voy a perder pasajes, lo que sea. Y siempre nos está rodeando como esa incertidumbre de si la otra persona o las otras personas que están convocadas o se van a reunir o van a salir, van a estar o no van a estar. Y a veces también nos cuesta porque hay personas que no somos muy puntuales, ¿verdad? Entonces como que yo no voy a llegar primero, entonces uno está como que ya saliste. Bueno, entonces si tú saliste, yo salgo. ¿Por qué sucede eso?
Porque hoy en día la palabra de las personas ya no tiene tanto peso como antes. Y vamos a mirar cómo era el pasado versus el presente respecto a la fidelidad de la palabra de una persona. En el pasado, la palabra de un hombre equivalía a un contrato legal vinculante. El honor y la reputación de la persona dependían de cumplir las promesas. ¿Sabían ustedes que en la época de nuestros abuelos, verdad, los contratos a veces eran verbales? ¿Sí sabían que existía ese tipo de contratos? Si yo tengo una casa y le iba a poner en arriendo en aquella época y yo hablaba con Juliet y le decía, Juliet, te voy a alquilar mi casa por tanto. Ah, bueno, está bien. Juliet me decía, bueno, está bien. Me mudo el sábado, listo. Y ya, Juliet se mudaba. Yo no le pedía ningún documento. Yo confiaba ¿en qué? En la palabra ¿de quién? De Juliet. Y así eran los contratos. Pregúntenle si todavía viven sus abuelitos, bisabuelos. Pregúntenle que si antes existía ese tipo de contrato verbal. La palabra tenía peso, la palabra tenía autoridad, la palabra valía, la palabra de una persona implicaba su reputación. Y si alguien incumplía su promesa o su palabra, es decir, que su reputación y su buen nombre quedaba mal manchado delante de la sociedad. Es decir, que la palabra era algo muy importante. Y si se citaban, así como les dije, iban porque no tenían celular. ¿Cómo se iban a comunicar? Ya voy en el bus. ¿Cómo? Si te decían, vamos a hacer tal diligencia, te espero en el banco a las 3. Tú tenías que presentarte confiando en que la persona iba a cumplir ¿qué? Digan en voz alta, ¿iba a cumplir qué? Su palabra. Y te presentabas a las 3 porque no había forma de rastrear. ¿Por dónde vienes? ¿Ya llegaste? No. La palabra se cumplía. Hoy en día no. Hoy en día la palabra se ha devaluado. Hay mucha desconfianza. Hay una desconfianza generalizada. Y se pone en duda lo que la otra persona dice. Si hoy en día alguien va, tomando el mismo ejemplo, le voy a alquilar mi casa a Juliet, ¿qué es lo que hay en medio de ese contrato? ¿Qué hay que hacer? Se hace un contrato firmado por ambas partes donde cada cláusula especifica todo, ¿verdad? Si tú haces esto, respondes por esto. Si yo hago esto, respondo por esto. Firmado, y no solo firmado, sino que autenticado en la notaría. Confiadores. Por si Juliet no me paga Josué. ¿Cierto? Y además de eso, le hago firmar un pagaré, por si acaso, ¿verdad? Yo poder embargarle algo a Juliet. Y antes de arrendarle mi casa, tengo que mirar cómo está en Datacrédito. Y la consulta al Datacrédito no la voy a pagar yo, sino que ella la tiene que pagar. Miren todo lo que implica. Es decir, que no hay que confianza en la palabra ni en el buen nombre de nadie hoy en día. Sin embargo, no siempre fue así. Ahora, quiero que miremos un texto en Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 5. Versículo del 1 al 5. ¿Tienen Biblia? ¿En el celular? Bueno, los que no tienen ni en el celular, vamos a mirar aquí, vamos a leer todos atentamente. Listo, ¿qué dice? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué notamos en estos 5 versículos? A ver si estuvieron atentos. A mí me gusta que participen los que ya me han escuchado antes, saben que es así para que no se duerma. ¿Qué notamos en estos versículos? De que el ejemplo que estábamos poniendo era de que si era confiable o no era confiable la palabra de las personas, ¿cierto? Y aquí en este versículo
¿Qué notamos? ¿Hace referencia a qué? Les quitaron el versículo de las pantallas, ahora no saben cómo responder. ¿Visitó Jehová a Sara qué? Léanlo. ¿Visitó Jehová a Sara qué? Como había dicho. ¿E hizo Jehová con Sara qué? Como había hablado. El otro versículo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿En el tiempo qué? ¿Que Dios qué? Le había dicho. ¿Qué notamos en esos versículos? Ya, tienen que decir algo. Muy bien. Que Dios, ahí hablan de que Dios había ¿qué? Dicho. Dios le había hablado hace 25 años atrás a un hombre llamado Abraham y le había dicho que le iba a dar un hijo de su esposa Sara. Y Dios no es como las personas en las que no confiamos. Dios no es como el papá que no cumplió sus promesas. Dios no es como el amigo que no cumplió su promesa. Dios no es como ese novio o novia que tuviste que prometió y no cumplió. Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen. Dios no incumple contratos. Cuando Dios dice algo, ¿qué hace Dios? Dígalo en voz alta, lo cumple. Y aquí vemos que Abraham había recibido una promesa cuando él tenía apenas 75 años. Era joven. Abraham tenía 75, ya estaba pasadito de años, su esposa también. Nunca habían tenido hijos, ella ya tenía menopausia, hablando en nuestros términos, ¿verdad? Estéril con menopausia, un par de viejos, y viene Dios y le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo de tu esposa Sara. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Abraham? ¿Ustedes creerían esa palabra? Sinceramente, ahora, como son muy espirituales, dicen amén, yo creería. Pero trayéndolo a nuestros tiempos, Kevin, ¿tú creerías esa semejante palabra? Está complicado. Sin embargo, Abraham creyó a Dios. Lean Génesis, lean Romanos capítulo 4, que allá habla como haciendo referencia a la fe de Abraham. Y le creyó, pero resulta que empezaron a pasar los años y los años. Pasó un año, Sara no quedaba embarazada. Supongo, la Biblia no dice que ellos hacían la tarea para ver si quedaba embarazada, pero no quedaba embarazada. Pasaron 2 años, 5 años, ya iban a llegar a 10 años. O sea que Abraham ya iba a tener 85, tenía 84 más o menos, 83, 84. Y nada que se cumplía la palabra que Dios había dicho. Y Sara, como buena humana, ¿verdad? A veces la juzgamos, pero nosotros somos así. Quiso ayudar a Dios y dijo, bueno, vamos a solucionar. De pronto lo que Dios dijo a Abraham no era que era yo, porque ya yo soy estéril, estoy viejita. Ajá. Vamos a ver en aquella época. Díganle a los varones que tienen a su lado. Díganle, ojo, eso era en aquella época, díganle. En aquella época estaba permitido que la esposa le diera a la sierva, a la criada, a la persona, a la empleada, como mujer a su esposo, para que tuviera hijos de él y poder tener descendencia, o sea, adoptar esos hijos. Eso era en aquella época. Otra vez dígale, eso era en aquella época. Ya no pueden tener a nadie más que sean las esposas que ustedes van a tener. Y Sara quiso ayudar a Abraham, a Dios, y se le ocurrió la grandiosa idea y le dijo, toma mi sierva Agar, para de pronto de ella sí tú vas a tener un heredero. Y Abraham, ni corto ni perezoso, hombres, dijo, bueno, está bien, de pronto es que Dios quiere que sea así. ¿Y qué creen que pasó? Los que ya saben la historia. Agar salió embarazada y tuvo un hijo. Y Abraham tenía 84 años más o menos cuando nació ese hijo. Pero resulta que ese no era el hijo del que Dios había hablado. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo ¿de quién? De Sara, no de Agar. Y para no alargar la historia, hubo complicaciones.
Ese fue un error que ellos cometieron como seres humanos. Siguieron pasando los años, hubo rivalidad entre Sara y Agar, obviamente, mujeres, un solo hombre, dos mujeres, un camino, ¿verdad? Y cuando por fin pasaron 15 años y nada, imagínate, Sara más viejita, Abraham también, 23 años, 24 años, y por fin, Abraham tenía casi 100, y era de 100 cuando nació su hijo Isaac. En Romanos, si lo quieren leer en sus casas, dice que el cuerpo de Abraham ya estaba casi muerto. Dios, hasta ahí empezó el milagro de Dios. Vivificar esos cuerpos para que pudieran concebir un hijo. Y Dios cumplió. Y aquí lo que estamos leyendo en Génesis, después de haber repasado rápidamente los capítulos anteriores, es que visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo como había hablado en el tiempo que Dios había dicho. Dios sí cumple lo que promete. A pesar de los errores que tú y yo podamos cometer en nuestro caminar diario con Dios, a pesar de que a veces nos desesperamos y tomamos decisiones sin consultar, sin saber esperar, tomamos decisiones porque tenemos miedo, tomamos decisiones porque tenemos la presión de las circunstancias, la presión de la familia, la presión de los amigos, de los compañeros. Nos apresuramos y actuamos por impulso muchas veces. Pero lo que me asombra aquí no es tanto que por fin nació Isaac. Lo que me asombra aquí es que Dios finalmente cumplió su palabra a pesar de los errores de Abraham y de Sara. Y Abraham y Sara son como tú y como yo, ¿verdad? De pronto nosotros no tenemos una promesa como esa, pero Dios en su palabra promete muchas cosas. Y el enfoque de este mensaje es básicamente que la fe de la que hemos estado hablando todo este tiempo no es solamente en creer que Dios va a hacer un milagro, no, es creer en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que conocer qué es lo que Dios dice en su palabra. Si tú no conoces qué dice Dios, tú no vas a saber qué pedirle a Dios, cómo pedirle a Dios, qué esperar de Dios. No vas a poder identificar si alguna circunstancia, si alguna propuesta que te están haciendo, si algo que está llegando a tu vida viene de Dios o no viene de Dios, porque tú no conoces qué es lo que Dios dice, cuál es su voluntad, su manera de obrar, cuáles son las promesas que tiene para ti. Entonces tenemos que empezar a tener fe en lo que Dios dice en su palabra. Dios no faltó a su palabra. Él cumplió su promesa a Abraham, aunque pasaron muchos años, aunque Abraham y Sara se equivocaron. Y Abraham también dio muestras de su fe. Y es lo que en el versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Es decir, Dios le dio promesas a Abraham, pero Dios también le dio mandamientos. Dios tiene promesas, pero Dios también tiene ¿qué? Mandamientos. Y nosotros muchas veces queremos recibir de Dios todas las promesas, que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla, pero nos cuesta obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y esto no consiste en eso. Dios no es una lámpara de Aladino, Dios no es un baloto, Dios no es algo que tú puedas usar para tu beneficio. Dios es el Señor que creó todas las cosas y que tiene una voluntad para tu vida y tiene un propósito para tu vida y tiene un deseo para tu vida y tiene consejos que darte para que no te equivoques tanto, para que no estés metiendo la pata, como decimos, ¿verdad? Dios quiere hablarte y Dios quiere aconsejarte. Somos nosotros los que no escuchamos porque estamos lejos de Dios. No estamos en sintonía con el Señor. Pero Abraham recibió promesa y recibió mandato. Y cuando Dios cumplió su promesa, Abraham cumplió con el mandato, que era circuncidar a su hijo. Es decir, que Abraham no solo creía, sino que ¿qué? Obedecía a Dios. Tienes que creer y tienes que obedecer cuando Dios te hable. Y tienes que conocer qué es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿cómo es la palabra de Dios? Algunos de los chicos que están aquí se van a acordar porque ya estuvimos compartiendo de eso en un grupo. Leamos rápidamente Números capítulo 23, 19. Isaías 55, 10, 11.
Eso está en la otra. Ahorita puedes mostrar la otra imagen, Pipe. Número 23:19. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Lo pueden leer de ahí si quieren. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. El tipo y no hará, habló y no rejugará. Es decir, que la palabra de Dios es verdadera. Dios no miente. Si Dios nos habla o si Dios dice algo en su palabra para ti o para mí, es porque eso es verdad. Es cierto porque Él no miente. Leamos ahora Isaías 55, 10 al 11. Alguien más de este lado que lo lea. David. Isaías 55 del 10 al 11. Sí, el 11. Es decir, que la palabra de Dios no vuelve al vacío. Y coloca a Dios el ejemplo. Así como la lluvia cae y riega y hace que la tierra produzca fruto, así es mi palabra. O sea, la palabra que Dios habla con su boca no regresa a él vacía, sino que si Dios lanza una palabra sobre tu vida, Él dice, esa palabra se tiene que cumplir. Tiene que cumplir el propósito por el cual yo la estoy dando, yo la estoy enviando. Entonces, su palabra es verdadera porque Dios no miente. Dios no puede mentir. En su esencia, en su naturaleza de Dios, no está la mentira. Con Elías aprendíamos hace un culto atrás, no sé, 2, que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. La Biblia dice, Jesús dijo que el diablo o Satanás, como le quieras llamar, es el padre de la mentira. Entonces, jóvenes, cuando estamos mintiendo, ¿a quién nos estamos pareciendo? Se las dejo allí. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no vuelve al vacío, sino que cumple un propósito. Y sé que aquí más de uno en algún momento ha recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios. Y de pronto, como Abraham, tú ves que está pasando el tiempo y no pasa nada. Pero créeme que Dios no se olvida de lo que Él ha dicho. Él no olvida su palabra, no olvida sus promesas y está dispuesto a cumplirla. Y la palabra de Dios, vamos a leer Mateo 24:35 y Primera de Pedro 1, del 24 al 25. Mateo 24:35. ¿Quién lo lee? Una chica. Hazy. Y Primera de Pedro 1, del 24 al 25. ¿Quién lo lee? Alison. Bien, ahora yo sé que algunos aquí estarán pensando algo. Qué aburrido. ¿Qué tanto versículo nos están leyendo? ¿Eso para qué me va a servir en la vida? Me hubiera quedado en la casa viendo Netflix. Pero les quiero decir algo, jóvenes y chicos que están aquí, por favor, vamos a decomisar los celulares. Bien, nosotros le damos crédito, le damos credibilidad y repetimos a veces sin pensar todo lo que vemos en las redes sociales. En los reels de Instagram, de YouTube, en los TikToks.
Entonces viene un famoso, sea reggaetonero, sea futbolista, sea actor, el de la casa de los famosos, qué sé yo. Dice cualquier idea en sus redes y la gente dice, así es. Sí, es verdad, es verdad. Y a veces lo creemos y lo empezamos a replicar. Y vamos donde el amigo y dice, fulano dijo esto. Y donde no, aquí, y míralo. Y empezamos a compartir, a difundir y a repetir. Y tú no sabes de dónde está sacando esa persona esa idea. Y sabes que sin darte cuenta, tú puedes estar siendo discipulado por esta gente que tú no sabes en qué están basando sus creencias y sus sistemas de pensamientos. No sabes de dónde proviene la palabra que ellos están diciendo, lo que están asegurando. Entonces, si alguien dice que para verse fitness hay que hacer este ejercicio, comer esto, lo hacemos, porque fulano lo dijo. Y le estamos dando más crédito a lo que ellos, que no los conocemos y que no tienen su fe en Dios la mayoría, y lo replicamos fácilmente y queremos hasta parecernos y a veces vestimos y hablamos así. Pero todo este pocotón de versículos que yo te estoy citando hoy, yo puedo decirte que sí son palabra de Dios. Y tú me dirás por qué. Porque hoy en día todo lo cuestionamos. Nada es absoluto, todo es relativo, ¿cierto? Eso enseñamos en las aulas y en las universidades. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Sé que ustedes lo han escuchado de sus profesores de filosofía. Pero investiguen. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. Alrededor de 1500 años. Es decir, no eran 40 personas que estaban en un salón como este escribiendo la Biblia y poniéndose de acuerdo en lo que iban a decir para que no se contradijera. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. Empiecen a sacar cuentas. 1500 años. ¿Cuántas personas aproximadamente escribieron lo que hoy nosotros conocemos como Biblia? Más de 40 autores. Vivían en diferentes partes, en diferentes continentes, países de hoy en día. Hablaban diferentes idiomas. De hecho, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partes en arameo y el Nuevo está escrito en griego. ¿Cómo es posible que 40 personas que vivieron en diferentes lugares, con diferentes culturas, diferentes creencias, en diferentes épocas de la historia, hayan hecho estos escritos y que cuando los recopilan y los miran, se dan cuenta que efectivamente no se contradicen? Creo yo que tuvo que haber algo de inspiración divina allí. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, ese poco de palabras que están leyendo allí no son cualquier cosa, jóvenes. Son palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como lo leyó Heisy, permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa. Pasarán los personajes famosos, morirán, allá quedarán, pero la palabra de Dios permanece vigente. Los historiadores, los políticos, los héroes de la historia murieron, ahí están sus tumbas, sus restos, pero la palabra de Dios permanece vigente. Tú crecerás, tendrás hijos, morirás, moriremos, al menos que Dios venga antes, pero Él sigue siendo Dios para siempre. Amén. Entonces no es cualquier cosa lo que estamos diciendo aquí. Por eso es que nosotros tenemos que conocer lo que la palabra dice para poder desarrollar la fe. Lo que mueve la mano de Dios no es tanto la necesidad, porque todos tenemos necesidad, ¿cierto? Y allá afuera mucha gente, mucho más que nosotros tal vez. Pero cuando hay fe, cuando Jesús se lamentó, llegó a un lugar y se puso triste porque no encontró fe en ese lugar. Y cuando alguien de pronto le iba a pedir un milagro, él le decía, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y cuando el centurión, que no era israelita, es decir, no era cristiano, no iba a iglesia, era romano, era enemigo, fue a pedirle por un siervo de él que estaba enfermo, le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, manda la palabra y yo creo. Y Jesús se asombró y dijo, ni en mi propio pueblo Israel he hallado tanta fe. Y el milagro se le hizo.
Y el desafío de hoy es que tú puedas salir de aquí, primero creyendo de que la Biblia es la palabra de Dios. Creyendo de que en la Biblia hay promesas y hay consejos y hay sabiduría para que tomes buenas decisiones en tu juventud. Y creyendo de que si Dios dice algo en su palabra o te da una promesa personalmente a ti, Él la va a cumplir. Aunque tú te equivoques en el proceso y aunque pase el tiempo, finalmente Dios cumple lo que promete. Porque la palabra de Dios es verdadera, no vuelve al vacío, sino que cumple un propósito y permanece para siempre. Amén. Ahora, hay una imagen que está allí, que es como, ahí dice el nombre, Pipe, la imagen que dice el sello del rey. Yo tenía que haber practicado esto con Pipe antes, ¿verdad? Pipe, cuando yo diga esto, tú muestras. Esa pequeña imagen que ustedes ven ahí es lo que en la antigüedad usaban los reyes, las autoridades lo colocaban, y si algo estaba sellado era porque eso se iba a cumplir. ¿Sí han oído la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes han escuchado? Si no la han leído, la han escuchado. Que hubo un profeta que se llamó Daniel que lo echaron en un foso de leones. ¿Quiénes han escuchado eso? Listo, ¿verdad? A Daniel no lo echaron. Daniel era una persona devota a Dios, consagrada a Dios, oraba todos los días, ¿verdad? Estaba en un país donde nadie era cristiano, donde todos eran paganos, adoraban otros dioses, le pusieron un nombre pagano, le quitaron, tú no te vas a llamar Daniel, y le pusieron otro nombre, lo hicieron aprender sus lenguas desde muy joven, y empezó a trabajar para el gobierno de esos paganos. Y como él era tan correcto en sus cosas, así como ustedes en sus colegios, universidades, ustedes hacen todo así, no hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? No hay nada en su contra, todo está perfecto. Bueno, así como ustedes, así era Daniel. Habían unos compañeros del gobierno que le tenían envidia, le tenían la mala a Daniel. Porque él, obviamente alguien que hace las cosas bien y que tiene el favor del rey y que lo ascienden y todo lo demás. ¿Y este man qué, verdad? Y empiezan ahí con la envidia. Vamos a ver qué hacemos para que lo saquen. Se ganó enemigos de gratis. Y ellos le dijeron al rey, como el rey tenía su orgullo, como todo rey, le dijo: rey, vamos a promulgar un edicto que todo aquel que adore o que le ore a otro dios que no seas tú, porque los reyes eran considerados como dioses, sea echado en el foso de los leones. Y el rey emitió el decreto y lo selló. Y dicen que en el foso, en la puerta de la entrada del foso, estaba sellado. Es decir, que ese decreto nadie lo podía abolir, ni el propio rey lo podía abolir. Tenía que cumplirse. Estaba sellado. Y Daniel, ¿qué hizo Daniel? Él siguió haciendo las cosas bien y siguió orando. Y Daniel era atrevido, ¿verdad? Porque en vez de orar en lo secreto, abría la ventana para que todo el mundo viera que él oraba. ¿Y qué hicieron sus enemigos? ¿Verdad? Contentos dijeron: está en bandeja de plata. Lo acusaron ante el rey y el rey quería a Daniel, le tenía preso y no quería echarlo en el foso. Quiso poner excusas, pero los tipos le dijeron: pero rey, ¿está qué? Está sellado, no puede ser abrogado. Tienes que echarlo, tienes que cumplir tu palabra porque la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Lean. Y lo echaron. ¿Y cuál fue el final? Ya ustedes se lo saben. Se murió Daniel comido por los leones. Al día siguiente, cuando el rey se asoma, él está intacto. Durmió encima de los leones. Y el rey se asombró y lo sacó. Y luego echaron a los otros. No habían llegado al piso cuando ya los leones los habían devorado. Entonces, la palabra de Dios es así. Cuando Él dice algo, es como si Él tuviera un sello como Rey de Reyes que es. Y dice: lo que yo digo, se cumple. Nadie ni nada lo va a cambiar. Amén. Si Dios te dice algo, Él lo va a cumplir. Ni tus propios errores lo harán cambiar de parecer. Si Dios te escogió para algo, te llamó con un propósito, y tú felizmente y campante te quieres hacer la oreja sorda, ir a hacer tu vida sin tener en cuenta a Dios y hacer las cosas que tú sabes que Dios no quiere que hagas, Dios no se cansa de ti, ni deja de amarte.
Dios sigue amándote con pasión, con fuerza. Para eso murió en la cruz. Y sigue esperando y es paciente porque Él sí tiene paciencia. Y busca la manera de que vuelvas a Él. Y finalmente se cumpla en tu vida su propósito. Mi hermano Elías, que hoy en día está liderando conmigo la red de jóvenes, es un ejemplo de eso. Él nació, ¿verdad? Mi mamá y mi papá, bueno, esa es otra historia que pues les cuento. Le pusieron nombre Elías Jesús. Bueno, ya ustedes entenderán por qué. No, el propósito de Dios era niño, venía a la iglesia, parecía evangélico, con camisita y todo, ¿verdad? Llegó la adolescencia, se quiso hacer la oreja sorda. ¿Verdad? Él algún día dará su propio testimonio. Se fue allá para... ¿Lo digo o no lo digo? No. Él lo dirá en su momento. Mi mamá orando, Señor, mi hijo, ¿verdad? Todo como toda madre, como sus mamás. Y finalmente, Dios cumple su palabra. Aquí está, liderando jóvenes. La historia la dirá él. Y su esposa Yerly, que está al lado, no se queda atrás. Ella también tiene que contar. Ella era mi discípula y después fue mi hija pródiga y después volvió. Pero ella contará qué fue lo que pasó. Y ahora tienen una hermosa familia. No es porque sea mi familia, pero es una hermosa familia que Dios edificó. Edifiquen hermosas familias. Yo sé que algunos de ustedes tienen temor de repetir la historia de sus padres. Tienen temor de fracasar como han visto fracasos en su historia familiar. Tienen miedo al fracaso. Y muchos han dicho, no me caso, no creo, no, nada de eso. Porque fueron heridos. Pero Dios puede cambiar esa historia. Tú no tienes por qué repetir la historia de tu familia. Dios puede hacer de ti algo nuevo, diferente y que inspire a otros a querer tener familias. Pero todo si tú buscas consejo y sabiduría en la palabra de Dios que permanece para siempre, que es verdad, que no cambia y que no vuelve vacía. Aquí hay muchas promesas para el área de tu vida que tú quieras, economía, relaciones, salud. Los científicos dicen, la risa es medicina. Llevan payasos a donde hay salas de gente con cáncer. ¿Sí han visto las noticias o ven puro TikTok? ¿Sí han escuchado esos reportes que la risa es medicina? Bueno, eso ya estaba escrito en la Biblia hace, ellos no han descubierto nada. Ya todo está escrito. Lean. Finalmente, miremos algunas de las promesas que Dios, digo algunas porque son muchas, que Dios dice en su palabra para nosotros. Filipenses 1:6 que dice, aquí los que más rápido busquen Biblia, aquí me buscan Filipenses 1:6, por acá me buscan Salmo 37:25. Filipenses 1:6 que dice, alguien de acá. Pipe, lee. Bueno. Daniel. ¿Qué está prometiendo Dios ahí en su palabra? Que Él comenzó una obra en ti y Él la va a terminar. La está perfeccionando. Y los procesos por los que pasa son necesarios para que esa obra sea perfeccionada. Dile al que está a tu lado, está siendo perfeccionado. Si tú, ahora pregúntale, pero ¿has puesto tu vida en las manos de Dios para que haga esa obra y la perfeccione? Esa es la primera pregunta que deben hacerse. Por acá, Salmo 37:25, ¿qué dice? Joven fui y no he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es promesa de Dios. Anoten. Tú no sabes que cuando tú oras a veces no sabemos cómo orar. ¿Cómo le pido a Dios? ¿Cómo hago para orar? Lee ora lo que la palabra dice.
Si estás en necesidad económica, si la situación está complicada, tú puedes decir, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La pregunta es, ¿se acuerdan que al principio con Abraham decíamos que Dios da promesas, pero también da qué? Mandatos. Esa parte no nos gusta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir las promesas y las bendiciones de Dios? La gente levanta la mano y grita. ¿Cuántos quieren obedecer la voz de Dios? Ahí, ¿cuál es el condicionante? Ser justo. No perfecto, porque nadie es perfecto, pero actuar con justicia en tu corazón. Isaías 54:17, ¿quién lo lee acá? Y acá primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Isaías? Vamos rápido. 54:17. ¿Quién lo lee? Luz. Ahí Dios está hablando, ahí dice, dijo el Señor, ¿verdad? Dijo Jehová, ningún arma, esa promesa nos gusta. ¿A cuánto les gusta eso? Léanlo bien. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de mí, que yo soy siervo de Dios, y la salvación, mi salvación vendrá de Dios. A mí me gusta personalmente mucho eso. Para esos enemigos injustos que se levantan, ¿verdad? En el trabajo. Ningún arma forjada va a prosperar. Toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Hay promesas, hay promesas. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Es decir, no hay excusa. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque yo tengo mis cosas por ahí. ¿Qué te dice la Biblia? Si tú vas a la presencia de Dios, no a una persona como tradicionalmente conocemos que dice, acúseme porque hice esto, no. Tú vas a la presencia de Dios tú solo y le dices, Señor, reconozco que he hecho esto y esto sin esconder nada. Y si en verdad sientes dolor por lo que hiciste y te has arrepentido y dices, no quiero seguir en esta condición, la Biblia dice que Dios es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Promesas de Dios, anoten para que oren conforme a esa palabra. Acá, segunda de Corintios 5:17 y acá, primera de Juan 5:14. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién lo lee aquí? Juliet. ¿Sabes qué promesa más bella esta? Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Si tú puedes, aquí de pronto ahí escuchaba a una chica que me decía, yo escucho lo que ustedes dicen y yo sé en mi mente que es así, que eso es lo que Dios dice, pero yo me cuesta creerlo y a veces me siento que no soy muy digna porque ya yo he cometido errores en mi vida. Y ustedes cuando hablan de la pureza y de llegar al matrimonio virgen, pero yo he cometido errores en mi vida, la palabra de Dios dice que si ella viene a Cristo, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. No hay nada del pasado que pueda condenarte si tú vas a la presencia de Dios así como estás, roto, herido, dañado, con culpas, con cargas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y primera de Juan 5:14. ¿Quién lo lee, Yailin? Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué está prometiendo Dios allí? Que cuando tú vayas a orar, Él va a escuchar. Y si oras de acuerdo a su palabra, te va a responder. Eso es promesa de Dios. Y quiero que leamos juntos una que de pronto en esa no creemos mucho, pero que yo se las quiero recordar hoy para terminar. Hechos capítulo 1, versículo 11.
2 la vamos a leer. Hechos 1:11. ¿Ya lo tenemos? Esto fue cuando Jesús resucitó. Ya había muerto y resucitó. Y él empezó a subir al cielo y la gente estaba como lamentándose que ya Jesús iba al cielo, y vinieron unos ángeles y le hablaron a la gente y le dijeron, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y segunda de Pedro 3:10 dice, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, ahí serán quemadas. En la canción que danzamos ahorita termina así: como ladrón en la noche, el Señor vendrá por su novia, por su iglesia. Y finalmente dice la canción, así será. Los que prestaron atención a la canción. Eso es otra promesa. Sabes que algún día todo esto va a terminar. Y Jesús, el que vino a la tierra, murió, resucitó y subió y está a la diestra del Padre, no se va a quedar allí solamente. Él va a volver. ¿Cuándo? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Todo tendrá un fin. No sabemos si viene hoy, si vienen 20 años, pero Él volverá. La pregunta es, ¿qué pasará contigo ese día? Todo lo que nosotros hacemos, aunque tiene algo chévere porque hacemos cosas chéveres, tiene el propósito de que tú puedas entender que hay un mensaje eterno aquí, que es para ti, que debes conocer, del que te debes apropiar, en el cual tienes que creer. Tienes que creer en Dios y en su palabra. Hay promesas para cuando estés aquí en vida, sí. Dios escucha la oración, Dios responde la oración, Dios provee a la necesidad, Dios provee el alimento, Dios abre puertas, Dios hace milagros. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Dios protege, Dios nos defiende, pero Dios también volverá. Y hay promesas y nosotros tenemos que creer como creyó Abraham. Que cuando pase un tiempo se pueda decir, y Dios hizo en Daniel, en Karen, en Luz, en Alfonso, en Josué, en Carlos, en Gabriela, en Ana Gabriela, en Keren, en Nicolás, en Alejandra, en Alexandra, como había dicho. Y lo hizo en el tiempo que lo había dicho. Pero que también digan de ti, y Jesús y Kellen hicieron como Dios les había mandado. La fe. Hay una frase popular que dice, la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Dónde estás colocando tu fe, joven? ¿A quién le estás prestando tu oído para creer en sus palabras? ¿A qué personaje de esta sociedad le estás prestando tu tiempo, tus oídos, tu atención para creer lo que dicen? ¿A qué persona le has creído y te ha defraudado? Hoy la invitación es que tú puedas prestar atención y escuchar, entender lo que Dios dice en su palabra para ti, creyendo de que lo que Él dice, nadie lo va a defraudar. Él no te va a defraudar. Lo que Él dice se cumple. Nadie lo puede cambiar, nadie, porque está sellado. Es su palabra, es verdad. Y Dios dice en su palabra que te amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz. La verdad es que tú eres una persona a la que Dios ama profundamente y que estuvo dispuesto a entregar lo más valioso que tenía en una cruz a cambio de ti.
te ama más de lo que te aman tus padres o tus mejores amigos. La verdad es que eres amado. La verdad es que Dios puede hacer nuevas cosas en tu vida aunque tengas muchos fracasos o estés muy quebrado por dentro. La verdad es que el perdón de Dios está aquí, dispuesto para ser extendido a ti. La verdad es que Jesús abrió el camino, ya no hay nada que te impida acercarte al Dios que te creó y encontrarle sentido y propósito a tu vida. Que empecemos a creer en lo que Dios dice y no creamos todo lo que escuchamos allá afuera. Cuando no sepas qué decidir, ora, porque la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Te falta sabiduría en los estudios, hay una materia que no puedes dar con ella. La Biblia dice en Proverbios que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa fue mi palabra rema cuando entré a la universidad. Hay muchas, podríamos pasarnos aquí leyendo y leyendo promesas y palabras de Dios. Y yo sé que hay muchas cosas que han podido pasarte que solo Dios conoce. Y te cuesta creer en la gente. Y te cuesta recibir amor. Y te cuesta expresar amor. Por tu historia de vida, por tu historia familiar. Pero la verdad es que eres muy amado y muy amada. Y yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. No vamos a mirar al compañero, al amigo.